Estábamos hablando de los miedos, esas fobias que tenemos, pero ¿qué es lo que realmente está pasando con los costarricenses? ¿Cuáles son esas fobias extrañas que realmente tenemos? Jennifer Segura está con nosotros para que me cuente. A mí por lo menos las arañas. Eso te iba a preguntar, pero fobia, o sea, miedo intenso, ¿no? Miedo de que, miedo intenso, no tanto. No tanto. ¿Y miedo intenso a qué le tenés? A las cucarachas. A las cucarachas. No puedo ni verlas. Son valientes ustedes, compañeros, aquí y ahí en casa. Yo quiero saber si son valientes, porque vamos a empezar y le voy a pedir a mis compañeros que primero empecemos por estas imágenes, a ver si usted ahí en casa es capaz de tolerar esto, y yo quiero ver estas imágenes que le empiezan a provocar. Vamos a ver poco a poco cuáles son las imágenes. Bueno, vamos a ir primero a la nota, sobre todo, porque en la misma nota están estas imágenes que les decíamos de ese adelanto que también les traíamos, donde hay miedos, por ejemplo, al viento. ¿Usted se imagina lo que es tenerle miedo al viento, y sobre todo con estos temporales que tenemos durante estos días? Miedo a las cucarachas, como Natalia, miedo a las escaleras eléctricas. ¿Cómo está eso? Vamos a ver qué nos dicen los costarricenses y sobre todo los especialistas en esto. ¿A qué le tenemos miedo? Lo vemos. Estos vientos pueden ser algo cotidiano en estos días, ¿verdad? Pero para doña Magdalena no hay nada más aterrador que ver estos árboles moverse así o escuchar el viento en el techo de su casa. Yo principalmente tengo mucho miedo al viento. ¿Al viento? Al viento, porque de pequeña le tuve una mala experiencia con el viento. ¿Qué le da en su cuerpo cuando usted suena en su casa, por ejemplo, en el techo ese viento? Principalmente lo que yo siento, primero es como un escalofrío en la columna vertebral, ¿verdad? Y ahí siento en el estómago como un golpe y siento que yo no puedo controlarme, es algo que yo no puedo controlar. A mí me dicen, pero es solo viento, contrólese, pero es algo que uno no puede evitar, no sé. Pero ¿por qué pasa esto en nuestro cerebro o en nuestro cuerpo? Cuando hay un peligro para la mente inconsciente exagerado, el trabajo de la mente inconsciente es protegernos dentro de muchas cosas que hace. Entonces ahora se convierte en una sobreprotección, pero exagerada. Es una respuesta kinestésica, inclusive donde hay taquicardia, hay miedo intenso, hay sudoración, hay tembladera, hay una serie de sensaciones, las famosas maripositas en el estómago o la sensación intensa de susto. Hay tantas fobias entre los costarricenses. De hecho, 4 de cada 10 tiene un miedo intenso a algo. Las cucarachas. ¿Las cucarachas? Sí, demasiado. ¿Qué te dan? Horror. Yo veo una cucaracha y salgo huyendo. ¿Y qué hace entonces? ¿Cómo la mata o qué? No la mato ya. ¿La deja ahí? Llamo a mi esposa para que la quite o la espante, no sé. A las ranas. ¿A las ranas? Sí, una vez estaba dormido y sentí algo frío en la pierna y era una rana que tenía ahí, salí corriendo, ¿verdad? Entonces tuve que llamar a mi hermana para que la sacara del cuarto, ¿verdad? ¿Qué sentís cuando ves una rana? O sea, yo te digo ahorita, esto que está aquí frío es una rana, ¿y qué pasa? No sé, me pongo mal, me mareo, salgo corriendo. Los escorpiones me dan unos escalofríos y ya yo siento que lo tengo encima y que me va a picar y pienso que ya y me descubriera y yo padezco colitis y ya empiezo yo mal de la colitis. Fobia al agua. Hemos topado con fobia al agua. Puede ser de algo como no poder ir a nadar hasta algo como, por ejemplo, no poder bañarse en paz. Fobia, por ejemplo, a ciertas palabras. Se les codifica en el inconsciente, por ejemplo, que X palabra es algo terrible y entran en un estado muy fuerte de pánico. Me he topado con gente que tiene fobia, por ejemplo, al color blanco. ¿Te imaginas lo terrible que puede ser esto? No poder ver ciertos colores, inclusive en televisión, en revistas o en la gente. Fobia a salir de la casa, fobia a lugares abiertos o también fobia a lugares con muchas personas. Con la programación neurolingüística, que es el estudio de la estructura de la experiencia de la persona, entramos en esa experiencia y ahora resignificamos lo que antiguamente significaba peligro y amenaza. Ahora para esta persona esto puede representar un estado mental neutro como indiferencia e inclusive placer. En el caso de los hombres, según investigaciones, es más difícil para ellos reconocer esos miedos intensos. Por eso es importante que los detecten y los eliminen. Ahora que está viendo esas imágenes, yo creo que a la altura también. A la altura también, pero sí. las cucarachas te vi reaccionar aún más. Yo no sé ahí en casa a qué específicamente le tienen miedo, pero vamos a ver a continuación estas pantallas donde resumimos cuáles son esos miedos tal vez generales. Ya sabemos que existen. Vieras que a mí me da mucho miedo
a ver, como las alturas, pero no puedo decir que totalmente, digamos, es algo muy intenso porque sí he hecho otras cosas. En esta pantalla tenemos las fobias más comunes, por ejemplo, a hablar en público, es una fobia social que muchísima gente tiene, la fobia a los insectos, vea lo que dice ahí, cucarachas voladoras. Esas son además, las peores. Esas. También a volar específicamente en los aviones, a los temblores, eso es un miedo muy de costarricenses, ¿verdad? Mucho. Y también el miedo a las alturas. Vamos a pasar ahora a cuáles son esas fobias más particulares, es decir, que no se están presentando tanto entre las personas, pero que pueden ser hasta curiosas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos la fobia al viento que tenía doña Magdalena y que fue, la verdad fue increíble encontrármela ahí en medio San José y que ella me dijera, le tengo miedo al viento, y estábamos en pleno temporal, ¿verdad? A las lagartijas o a las iguanas, también eso es un miedo muy frecuente, a los abejones, ya viene en mayo, ¿verdad? ¿Al agua? Al agua, ahí lo estábamos mencionando en la nota, de hecho, le tienen miedo al agua y tienen incluso un problema con ir a bañarse, o sea, eso es realmente una fobia. Sí, claro. Y también fobia a los colores, ahí hablábamos también, por ejemplo, ya David nos decía miedo al color blanco, no lo puedo ver ni siquiera en televisión, no lo puedo ver en revistas, así que es parte de eso. Es increíble porque hay fobia a todo realmente. Eso de los colores es impresionante. ¿Y cómo hace uno para estar al día a día? Se topa de todo. Pilar, ¿vos a qué le tenés miedo? Miren que estaba pensando y hablando ahora, las cucarachas en algún momento me atormentaron, fue superado un día que estaba sola en un lugar y tuve que enfrentarme a una gigante voladora y lo logré y de verdad, o sea, no es que me gusten, pero digamos que ya no me da tanto miedo. Pero puedo contar una cosa muy rápido. Vieras que hay un caso de una muchacha que le tiene miedo al Ave María, a la canción del Ave María. Y ella lo que decía, o sea, se paraliza. Si ella entra a una iglesia y está sonando, se paraliza con esa canción. Y ella lo que decía es que la asocia con algo negativo que pasó en su casa y esa canción estaba sonando. Y ella entra en un estado de pánico cuando oye la canción del Ave María. Entonces, muchas veces las fobias son porque algo que uno relaciona en la cabeza y no volvés a ser la misma persona después de ese evento, ¿verdad? Douglas, ¿vos? Espacios cerrados, claustrofóbico, absolutamente. Sí, y alturas también, aunque no lo crean. ¿Y las cucarachas no? No, esas me dan asco, pero nada más se matan, se estripan y ya, no puedo, ahí quedan. pero ni siquiera el sonido. Muchísimas gracias, Jennifer, de verdad, por este tema bastante interesante. Muy interesante, sí. Seguimos con más.